Y en los deportes, Municipal barre la casa tras la derrota. T13 Noticias. Buenas noches y bienvenidos a otra emisión de T13 Noticias. Los saluda Alan Alfaro, gracias por su preferencia. Hoy vamos a iniciar hablando de las condiciones del clima, definitivamente el tema de la jornada. La madre naturaleza una vez más muestra su furia y esta vez es el viento su principal arma. Si hablamos de la época de lluvia, sobran las palabras. En Guatemala hemos sido testigos de constantes desastres naturales y los inviernos han sido devastadores. Si pensamos en temblores, la situación es igual o peor. Vivimos en un país altamente sísmico y pese a ello, seguimos siendo reactivos. Los planes de prevención no funcionan y los temblores también han dejado huellas indelebles. Si hablamos de sequía, aunque tratemos de disfrazarla con nombres como canículas prolongadas, también resultan ser perjudiciales para Guatemala. Miles de personas han perdido cosechas y por ende, muchas familias se han quedado sin comer. Esto arrastra desnutrición y el desarrollo del país sigue estancado. Parece que cualquier estación del tiempo resulta nociva para nuestro país y lo ocurrido en las últimas horas es prueba fehaciente. Ahora no son temblores, no son lluvias o sequía. Ahora, la naturaleza mostró su furia a través de violentas ráfagas de viento que han alcanzado hasta los 90 kilómetros por hora. Desde el año 2008 no ocurría algo similar en Guatemala y el saldo es trágico. Vallas publicitarias, árboles y postes del tendido eléctrico. Todo ha cedido ante la fuerza natural que parece incontrolable. El daño está hecho ya, pero puede empeorar, tomando en cuenta que se prevé que las condiciones del clima persistan de la misma manera, al menos hasta el jueves, y la época fría se extenderá hasta marzo del próximo año. Es importante tomar las medidas de prevención necesarias para evitar tragedias. Abrigarse adecuadamente es una de ellas. Y si existe temor por alguna valla o árbol que pueda caer, dar aviso rápidamente a las autoridades municipales. El país de la eterna primavera está a merced de la fuerza natural y debemos ya de dejar de ser una sociedad reactiva. Cuidado, Guatemala. La madre naturaleza parece que no está muy contenta y el castigo es devastador. El tema de la jornada definitivamente también cuando se habla de las condiciones del clima hay que tener mucha propiedad para hacerlo. Hay que tomar en cuenta que los pronósticos son solamente eso, pronósticos y cambian en cuestión de horas muchas veces. Así que reitero, se necesita mucha propiedad, mucho tacto, mucha sabiduría para hablar de este tema. Afortunadamente en Guatemala para eso está Eric de Paz, a quien le damos la bienvenida acá a T13 Noticias. Eric, buenas noches y gracias por atender el llamado. Alan Alfaro, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Saludos a la audiencia de T13 Noticias a esta hora y todo el equipo de noticias. Es muy propia la presentación en cuanto a estar preparados para lo que está ocurriendo en Guatemala y en gran parte de la región. Quiero comentarte que para poder reaccionar debemos estar informados y en este caso ya se ha estado desplazando ese frente frío famoso número 15 de la temporada y su primer impacto en Guatemala fue generar nubes bajas, lluvias. Luego vino el descenso de temperatura más acusado y cuando este ya se ha desplazado un tanto, pues nos quedamos bajo el efecto del sistema de alta presión atmosférica, que es lo que estamos padeciendo en este momento, que tiene la característica de acelerar el viento de manera rachada. En este caso, en la ciudad capital ha estado entre los 60 70 kilómetros por hora y en la zona del Cañón de Palín se ha acelerado hasta los 90 kilómetros por hora. Lo que hemos visto como el que hayan caído árboles, se derriban vallas publicitarias, cables del tendido eléctrico, algunas edificaciones,
es una evidencia de que este sistema está muy fuerte. ¿Cómo funciona una alta presión? El peso de la atmósfera sobre determinado punto terrestre, si tiene un valor muy alto esa columna, pues lo que va a hacer es acelerar todas las partículas a medida que se va moviendo. El desplazamiento puede ser lento, tomando en cuenta la posición del centro de la alta presión o su parte delantera, y de esta manera Guatemala, Belice, gran parte de Yucatán, más tarde será el norte de Honduras, vamos a estar padeciendo estos efectos. Porque, como se mencionaba en el reportaje, en cada estación los efectos que generan las condiciones atmosféricas o las condiciones de las placas tectónicas pueden agudizarse. En este caso particular, la parte del año en la que nos encontramos ya muy avanzado, en que la Tierra va a pasar por el solsticio de invierno para el hemisferio norte, genera ciertas condiciones inmediatas para Guatemala y vamos a estar teniendo episodios como estos. El Servicio Meteorológico Nacional, el INSIBUME, ha indicado que esto se va a prolongar hasta más o menos el jueves, porque se da un intervalo de unos 3 a 4 días en los cuales la alta presión se desplaza con libertad, porque es un aire más frío, más pesado, y entonces tenemos estos efectos. En cuanto a las bajas temperaturas, ya se han dado algunos decesos por los mismos, porque en la noche precisamente el viento se acelera aún más por las diferencias de temperatura, y si tenemos una temperatura de 12, 11 grados, el efecto térmico hace que el cuerpo humano lo perciba como 7 grados aquí en la ciudad capital, y no digamos en el altiplano central. Por eso, las precauciones en cuanto a si vivimos cerca de construcciones, edificaciones, vallas publicitarias y árboles, es necesario estar conscientes de ello para evitar este riesgo. Esta condición se va a estar repitiendo, Alan. Estamos entrando ya en la segunda quincena de diciembre, luego este sistema de alta presión se debilita, se recupera un tanto la temperatura y luego vuelve a avanzar otro sistema parecido. Estos sistemas tienen su origen en la zona polar, en el hemisferio norte, se desplazan por toda la zona continental hacia la región del Atlántico, alcanzan el Golfo de México y en el ínterin pues tocan también la parte norte de Guatemala, la región central, el altiplano. A los amigos que nos ven en la costa del Pacífico, entre la boca costa se genera un efecto que los lugareños conocen como nortes. Esto quiere decir que el efecto del aire frío, la alta presión, se adentra tanto en la costa del Pacífico que desplaza un tanto el viento, que normalmente es sur y cálido, lo desplaza y hace que el viento también en estos lugares se acelere, como por ejemplo la región de Caovanal, la región entre Escuintla y Tacisco, la zona entre Escuintla y la región también de Siquinalá, por ejemplo. En estas zonas que ahora también ha cambiado el contorno, el viento tiene libertad de acelerarse y causar los efectos que nos hemos estado enterando a través de 13 Noticias por esta condición arrachada. 3 preguntas básicas antes de finalizar este informe. Gracias una vez más por atender la llamada. Básico es, muchos guatemaltecos escuchamos a través de los medios de comunicación, leemos a través de las redes sociales que las ráfagas de viento están entre 60, 70, 80 hasta 90 kilómetros por hora, pero la mayoría nos quedamos, bueno, ¿y qué con eso? ¿Cuál es el estándar regularmente de cuánto es la velocidad de los vientos en Guatemala? La primera pregunta. La segunda, mucho se especula e incluso se habla hasta de situaciones bíblicas, cambio climático cuando ocurren este tipo de fenómenos. ¿Es natural de la época hasta cierto punto relativo? Y lo último sería, ¿hasta qué día más o menos se tiene previsto que permanezcan las mismas condiciones climáticas? Gracias, Alan, por las preguntas. En Guatemala, igual que la temperatura, el promedio de temperatura es 25 a 26 grados centígrados en la ciudad capital. Aquí en la ciudad el viento es norte, entre los 10 y mucho los 20 kilómetros por hora. Cuando estamos en la temporada cálida, el viento es sur, de igual forma, entre 10, 12 kilómetros por hora. Esta situación, cuando ya se presentan ráfagas de esta naturaleza, es porque estamos demasiado cerca del centro o eje de la alta presión, como ocurre también en el caso opuesto cuando una región se encuentra muy cerca de una tormenta tropical o de un huracán. Por eso, para que tenga una característica de racha, es que determinada velocidad debe sostenerse por un intervalo de tiempo, por ejemplo, 3, 4 minutos, 5 minutos con el viento a esa velocidad puede considerarse una ráfaga, una racha de viento, y luego por los mismos efectos del desplazamiento sobre el contorno geográfico, pues va a tener momentos de acelerarse y desacelerarse.
Como la alta presión es constante, entonces tenemos 2, 3, 4 días con este mismo patrón de comportamiento. Y fíjate, Alan, que no solo las actividades terrestres se ven afectadas por ello, como ha sido el caso, el tráfico y las actividades, sino también la navegación aérea tiene que ser muy cautelosa en esta temporada, porque si el viento es arrachado en superficie, podemos imaginarnos cómo serán las condiciones conforme ascendemos en la altitud. Esa es para contestar la pregunta en cuanto al viento promedio en Guatemala ciudad, que es o norte o sur, entre los 10 o 20 kilómetros por hora. En relación a situaciones apocalípticas, pues se da el tema no solo en Guatemala, sino a nivel mundial cuando se dan este tipo de fenómenos, tomando en cuenta que a lo largo del año se presentan, si no son lluvias muy fuertes, son inundaciones, son sismos demasiado fuertes, alertas de tsunami, y así va el dossier de situaciones que tienen que ver asociados con los fenómenos naturales. La atmósfera está diseñada de tal manera que tiene forma de compensar muchos de los efectos de la actividad de contaminación o efectos de la acción del hombre. De esa forma ha sido hecha para que sostenga la vida, que es algo muy valioso. En este caso, si bien es cierto, los tiempos van avanzando de mal en peor en ciertas situaciones sociales y conductas, pero en cuanto a situaciones atmosféricas, las ciencias de la Tierra, cómo funciona el ciclo del agua, cómo funcionan las mareas, cuál es el movimiento de las capas tectónicas, la compensación que generan los huracanes conforme aparecen en determinados puntos del océano. Todo esto pues está regulado de tal manera que en ese sentido pues podemos tener cierta tranquilidad. Estar atentos a cambios y zonas que puedan ser riesgosas es algo que sí, es algo que debemos de tener muy presente para resguardar la vida nuestra y la de nuestra familia, por supuesto, y la de una nación, con las medidas que se puedan tomar, en este caso por las bajas temperaturas, y también ponerse a buen resguardo, o ver qué situaciones podrían desprenderse fácilmente por el viento que en algún momento puede tener un pico de velocidad demasiado alto. Y tercero, pues así como estamos, conforme el sistema también se va desplazando, porque algo que es cierto es que en la atmósfera no hay nada estático, todo está en constante movimiento y desplazamiento, ya van más o menos 24 horas más 36 horas. Ese sistema podría estar vigente como tal hasta las primeras horas del jueves, cuando el centro del sistema, que está ubicado en la parte norte del Golfo de México, la parte central, se desplace hacia la zona del Atlántico. Lo que tenemos aquí en Guatemala son efectos aumentados debido a la prolongación de esos ejes de alta presión, pero que siguen moviéndose en todo el contorno atmosférico a nivel global, porque así es. El tiempo lo vamos a generar por una alta o por una baja presión, frentes fríos o frentes cálidos, y así van interactuando debido a la ubicación geográfica que haya y el comportamiento de los vientos en determinada región. De manera que ya entre viernes y el fin de semana, debido a los modelos de pronóstico que hay con cierta certeza, porque estuvo buena la acotación de que un pronóstico, pues es un pronóstico de lo que se va a acercar a lo que puede darse en determinado momento, pero hay ciertas certezas en base a la climatología, la historia, cómo se van tomando estos datos y el comportamiento estacional que se vigila las 24 horas del día por los centros meteorológicos. Esto es lo que con mucho gusto les podemos informar, Alan. Y definitivamente se trata de información importante. Eric, se lo he dicho con anterioridad y se lo reitero, definitivamente, como dicen por ahí, zapatero a su zapato, el experto en el clima es usted. Gracias por atender nuestro llamado esta noche y por supuesto para llegar a millones de televidentes a través de T13 Noticias. Eric de Paz, meteorólogo guatemalteco. Bien, nosotros vamos a continuar con este tema y ahora le vamos a presentar un recuento de los daños que dejaron las fuertes ráfagas de viento, sobre todo en la ciudad capital y municipios aledaños. En gran parte de la ruta hacia el Pacífico, varias vallas publicitarias se dieron ante la fuerza del viento y afortunadamente solo se registraron pérdidas materiales. En el kilómetro 13.8 cayó una valla sobre un autobús. Un kilómetro más adelante, otra estructura metálica se dobló y estuvo a punto de caer sobre la cinta asfáltica, siempre en la misma ruta, pero ahora a la altura del kilómetro 19. La manta vinílica atada a una valla salió volando y los automovilistas detuvieron la marcha para evitar accidentes. A la altura del kilómetro 20
20 ruta hacia San José Pinula. Un muro perimetral cedió ante la fuerza del viento. El techo de una escuela ubicada en Santa Isabel II, Villanueva, sufrió severos daños. Al norte de la capital, en la colonia San Rafael, zona 18, una valla publicitaria estuvo a punto de aplastar por completo una vivienda. Además de las vallas, los árboles también fueron vencidos por la fuerza del viento. Según el reporte y las imágenes que se logró obtener, en la colonia El Bosque, Villahermosa, San Miguel Petapa y la calzada Roosevelt, cayeron ramas y árboles obstaculizando la vía por varios minutos. En San Miguel Petapa, un árbol cayó sobre una casa y por fortuna nadie resultó herido. En el municipio de Misco, específicamente en las zonas 4 y 8, varias ramillas y 2 árboles cayeron obstaculizando el tránsito vehicular. En la zona 6 capitalina, 2 vehículos fueron aplastados por un árbol que cayó sobre ellos. La situación se repitió a la altura del kilómetro 29 ruta El Salvador y en el municipio de Amatitlán. Imágenes impactantes definitivamente. Pablo, buenas noches. Impresionante lo que ha ocurrido desde anoche. Estamos haciendo este recuento de lo que ha ocurrido a nivel capitalino y también municipios aledaños, pero hay que tomar en cuenta que algunos departamentos por su ubicación geográfica es más duro todavía. Así es, Ala, muy buenas noches en casa. Esta ha sido la constante este día, no solo en la capital, sino también en el interior de la República. De hecho, ahora le presentamos un resumen de los daños provocados por el viento a nivel departamental. Por ejemplo, en Sololá, las ráfagas sobrepasaron los 90 kilómetros por hora. Caída de árboles, fallas en el tendido eléctrico y hasta accidentes ocasionaron los efectos del viento en varios departamentos del país. Desde la madrugada se reportaron incidentes por la actividad climática. En San Marcos, el viento ocasionó estragos en la vía pública a causa de la caída de vallas publicitarias. En Totonicapán y El Progreso, hubo lluvias y fuertes ráfagas de viento que provocaron daños en viviendas y colapso de la energía eléctrica. En Las Verapaces, se registraron lloviznas desde la madrugada y viento fuerte, que repercutió en daños de cultivos. Otros departamentos como Sololá, Quetzaltenango y Huehuetenango reportaron caída de árboles en las carreteras, lo que provocó caos vehicular. En San Lucas, Zacatepeques, 2 vehículos resultaron dañados al caer un árbol en un centro comercial, lo que generó pérdidas en más de 30,000 quetzales. Bien, estamos de regreso y vamos a continuar hablando de las condiciones del clima que azotan a nuestro país, pero ahora lo vamos a hacer desde otra perspectiva. Se trata de los buenos guatemaltecos que siempre buscan el bien común y por supuesto necesitan de la ayuda de todos. El frío arrasa con todo en el país. Es tiempo de tener a la mano un buen abrigo para cubrirnos del clima. Pero cuando se trata de buscar, no todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Algunos, por su condición de vida, sufren porque no tienen una chamarra o un suéter. Por ello, la Iglesia Católica y personas altruistas se organizaron para recolectar ropa y donarla a los indigentes. Bajo el lema, si tienes frío, toma uno, o si quieres ayudar, pon uno. Busca de la solidaridad de los guatemaltecos. Pero no se trata de una campaña similar a las que siempre se han realizado. Esta vez, quienes deseen donar pueden hacerlo en puntos estratégicos de la zona 1 de la capital. Y para quienes necesiten un abrigo, pueden recogerlo siempre en las mismas áreas. Esto significa ser conscientes que es una campaña enfocada en personas que realmente necesitan un suéter o una chamarra, y no para gente que se quede con los artículos cuando no lo requieren. Importante definitivamente colaborar con esta noble causa y preste mucha atención a esta nota porque quizá usted resultó ser uno de los 1.2 de millones usuarios afectados. El servicio de energía eléctrica ha sido irregular en muchas regiones. La empresa eléctrica de Guatemala se encuentra en alerta para evitar cortes de fluido eléctrico y que no se vean afectados los más de 1.2 millones de usuarios. Se han reportado más de 40 emergencias en el área metropolitana, Zacatepeques y Escuintla. Tenemos alrededor de 8 zonas en la ciudad capital y municipios como San José Pinula, Santa Catarina Pinula, Villanueva, Amatitlán. También tenemos, por ejemplo, en algunas áreas en la ciudad, en Escuintla. Y esto se debe a que en el caso de Escuintla, la velocidad del viento ha superado los 90 kilómetros por hora. Y en áreas de Guatemala ha superado los 60 kilómetros por hora. Estamos ahorita el doble de cuadrillas atendiendo y muy importante que está en retén, le llamamos nosotros, y eso significa que están a la espera de una llamada. En provincia, Energuate también registra diversas emergencias. Piden paciencia a los pobladores de comunidades afectadas, mientras concluyen los trabajos de rehabilitación del servicio.
Hacer comunicación con nuestro compañero Leopoldo Batz. Él se encuentra ubicado en el departamento de Totonicapán para ampliarnos la información del impacto de las fuertes ráfagas de viento. Buenas noches, Leopoldo, y adelante con su reporte, lo escuchamos. Gracias, Pablo Paniagua, en estudios de T13 Noticias. Y es que Totonicapán ha sido uno de los departamentos más perjudicados por este frente frío que afecta al territorio nacional. La lluvia acompañado de ráfagas fuertes de viento a 60 kilómetros por hora y 90 kilómetros promedio ha afectado a 3 municipios, en especial la cabecera departamental. Árboles, postes y vallas publicitarias han colapsado debido a estas condiciones del clima. Socorristas han indicado que se encuentran en alerta monitoreando cualquier situación que se pudiera presentar. Quisiéramos compartirles que en estos momentos las condiciones meteorológicas en este departamento se presentan con fuertes vientos, un ambiente frío, la sensación térmica de aproximadamente 4 grados centígrados. Con esta información retornamos a los estudios centrales de T13 Noticias, periodismo diferente, Leopoldo Batz. Muchas gracias, Leopoldo. Por ahí vemos la situación en el occidente bastante tensa, específicamente en Totonicapán, las fuertes ráfagas de viento. Nosotros estaremos ampliando esta información. Alan Alfaro tiene más. Así es, Pablo, y se trata de totalmente noticias diferentes. Vamos a hablar ahora de que estamos ya a menos de una semana de celebrar el nacimiento de Jesús y muchos guatemaltecos aún continúan realizando las compras navideñas. Estamos a pocos días de la celebración de la Navidad y a algunos guatemaltecos aún les hace falta en su hogar el exquisito aroma característico de la época. Nos referimos al pinabete. Productores de Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango estarán hasta el jueves vendiendo productos debidamente autorizados en el mercado de artesanías. Lo invitamos que vengan a comprar árboles así, como marchamos, que no vayan al mercado de ramillas o árboles hechizos, eso no está bien. Marchamos, está autorizado por INAM. Son plantaciones que nosotros lo producimos. También le ofrece la opción de pinabetes en maceta, que con los cuidados respectivos puede durar por muchos años. Digamos, ellos lo pueden tener, digamos, no solo para Navidad, sino en todo el tiempo, digamos, ellos pueden tener, digamos, un árbol y ya no les va a crecer más grande, sino que pueden usar en una ventana o, digamos, en un jardín. Sin embargo, los productores dieron a conocer que la demanda del producto no ha sido igual a la de años anteriores. Momento para establecer comunicación con nuestro compañero Samuel Orozco respecto a los hechos sangrientos de la jornada, sobre todo en horas de la tarde y de la noche de este martes. Samuel, adelante con su reporte. Buenas noches. Ahí la dejaste. Pablo, muy buenas noches. Vamos a iniciar con lo más actual y se trata de la escena de un crimen que se registra en la 6ª calle y 12 avenida de la zona 11, estamos hablando de la colonia Roosevelt. Aquí se ha localizado el cuerpo de un hombre que estaba en el interior de una camioneta tipo agrícola. Él ha sido identificado ya como Ángel Daniel, estamos hablando de apellido Mérida Zacarías. Así fue identificado con su DPI que estaba en el interior del vehículo. Él estaba en la parte de atrás de esta camioneta tipo agrícola. Según las investigaciones preliminares del Ministerio Público, esta persona no presenta señales de violencia. Aquí al momento no se había hecho presente la familia, pero si en este momento estaría escuchando, él fue llevado hacia la morgue El INASIF en la zona 3 capitalina, según lo que tenemos entendido por las autoridades de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Se hacen las investigaciones, se analizan unas cámaras de seguridad para verificar quién venía conduciendo la camioneta, que aparentemente es de él. Así es que se están haciendo ya las investigaciones. Mientras tanto, en horas de la tarde también se registró otro ataque armado. Vamos a ver las imágenes en pantalla. Estamos hablando que esto se registró en el asentamiento El Cerrito, ubicado en la zona 7 capitalina. Está a un costado, precisamente de lo que viene del norte hacia el sur, en el puente El Incienso. Ahí está ubicado este asentamiento. Aquí se reportó el fallecimiento del piloto de un camión que transporta golosinas y al mismo tiempo resultó herido el guardia de seguridad. Fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios de forma preliminar. Tendríamos entendido que también lo trasladarían al Seguro Social, sin embargo ya es procedimiento de los cuerpos de socorro y de las autoridades correspondientes.
Aparentemente aquí desde hace una semana se les estaba solicitando un elevado cobro de extorsión y esto ocasionó de que no pagaron y pues les han ocasionado la muerte. Son las investigaciones que se están reflejando de forma preliminar. Esto es lo que se reporta entonces durante la jornada vespertina y nocturna para T13 Noticias. Y en cámara mi compañero Gabriel Hernández, soy Samuel Orozco. Regreso, Pablo. Buenas noches. Buenas noches para ambos, gracias por este amplio reporte. Como vemos, una jornada bastante violenta, la de este martes. La información de último momento se la presentamos en T13 Noticias. A territorio nacional para hablar de los inquilinos del mercado de la terminal. Muchos de ellos finalmente sonríen después de 2 años. Ahora una vez más tendrán un lugar donde vender sus productos. El 25 de marzo de 2014, el mercado de la terminal zona 4 de la capital se convirtió en un infierno. Hubo pérdidas y fueron millonarias. En esa fecha, los comerciantes no daban tregua de lo sucedido. Vieron el fruto de su esfuerzo convertido en ceniza. Ese día, el fuego redujo en escombros el centro de mayoreo más grande de Guatemala. Los trabajos de reconstrucción se vieron difíciles en su momento por la magnitud del desastre. De hecho, la zona parecía inhabitable. Se implementaron acciones urgentes para apoyar a los afectados. 2 años después, la historia es totalmente distinta. El mercado está nuevo, los locales fueron modernizados y hoy se dio por inaugurada la reconstrucción. El presidente Jimmy Morales participó en este acto y resaltó la importancia que este mercado ha tenido a lo largo de los años por la productividad que le caracteriza. Desarrollo económico. ¿Acaso esto no es desarrollo? ¿Acaso aquí no se genera comercio? ¿Acaso aquí no es un centro en donde vienen los productores de la agricultura, de lo pecuario, de lo textil, de lo industrial? ¿No es aquí el mercado más importante que debe ser invertido, debe ser cuidado, debe ser tratado? Los comerciantes aseguran sentirse satisfechos por tener nuevamente un mercado donde vender. Estamos satisfechos y muy emocionados porque vemos nuestro sueño imposible convertido en una realidad. Pues si aquí bien sabemos que el anterior gobierno con él era el proyecto, pero lastimosamente pasó lo que pasó. Pero el actual gobierno presidido por el señor Jimmy Morales vino, nos prometió y nos está dando la respuesta. Pasamos a otro tema y en septiembre pasado Santa Isabel II en Villanueva sucumbió ante la madre naturaleza. La televisión guatemalteca con el apoyo de Cáritas de Guatemala fueron el brazo social de esos damnificados y hoy afortunadamente se cierra un ciclo con una actividad navideña. Los corazones de los guatemaltecos respondieron al llamado de los canales de la televisión guatemalteca y Cáritas de Guatemala ante la tragedia que vivieron los vecinos de Santa Isabel II, Villanueva, en septiembre pasado. Este día se llevó a cabo una convivencia con las familias afectadas. Se les hizo entrega de canastas navideñas y útiles escolares. Ahora estamos concluyendo para invertir estos fondos recaudados con todo lo que vemos acá. Vemos desde unas bolsas escolares para los niños que van a empezar ese ciclo escolar de las familias afectadas. Tenemos algunas pilas, unas canastas navideñas que es para la época. En medio del dolor por la pérdida de sus familiares, los damnificados agradecieron el apoyo recibido por los canales de la televisión guatemalteca y Cáritas de Guatemala, que una vez más cumplen con la labor social con los guatemaltecos. Gracias a Dios y a toda esa gente de buen corazón, ¿verdad? De traernos un poquito de felicidad, aunque como dijo el don aquí, ¿verdad? Nada de eso nos puede devolver a nuestro niño. Ya que hace un año, como hablábamos con un vecino hace un año, eso fue una felicidad, pero ahora este año no podemos decir lo mismo. Porque como decía un muchacho ahí, pues nuestro pequeño Jimmy ya no está con nosotros. Y es una tristeza para nosotros. Nada de nada nos puede llenar ese vacío que él nos dejó, ya que era un niño que le ganó el corazón a toda la gente. Yo sé que desde el cielo nos está viendo y...
Muchas historias desgarradoras, definitivamente, lo que dejó la tragedia allá en Santa Isabel II, jurisdicción de Villanueva. Vamos a pasar a otro tema y la fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, se refirió a temas de interés general, destacando, por supuesto, la lucha contra la corrupción. Luego que el MP diera a conocer la inmovilización de 21 inmuebles vinculados a Luis Gómez, ex vicepresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, el MP mantiene una serie de investigaciones por las denuncias presentadas contra el servicio de buses transurbano. En relación a este caso, la ley no nos permite dar ninguna información más que la que ya es del conocimiento público, que se han inmovilizado inmuebles y que la investigación está en curso. ¿Se podría estar vinculando más personas o no se descarta vinculación de más personas que estuvieron pues, en el proceso del transurbano? Con seguridad hay más personas vinculadas. Según la agenda de procesos, en enero del próximo año se prevé completar una serie de casos jurídicos para presentar las denuncias penales correspondientes. En el mes de enero tenemos ya una agenda programada y seguimos con las investigaciones. ¿Eso se puede orientar hacia una área específica, fiscal? No puedo dar detalles porque los casos aún están en investigación. Por aparte, para mejorar la investigación a nivel nacional, se proyecta inaugurar 12 nuevas fiscalías municipales. Petén, Cobán y otros municipios del suroccidente serán prioritarios en dicho proyecto. Sí, efectivamente, con el presupuesto que se nos ha asignado, vamos a crear, entre otros proyectos que tenemos, las 12 fiscalías municipales que van a ayudar en cada uno de los municipios, pero también van a descongestionar las fiscalías distritales.